¿Fe sincera o fe mezclada? ¿Cómo distinguirlas? Vivimos en un tiempo donde muchas personas siguen hablando de fe, pero no toda fe tiene el mismo fundamento. Algunas parecen firmes por fuera, pero por dentro han sido mezcladas con ideas ajenas a la verdad bíblica. Este mensaje nace como continuidad del anterior, porque después de entender que la verdad sostiene cuando los fundamentos se derrumban, surge una pregunta necesaria. ¿Cómo distinguir entre una fe sincera y una fe mezclada? Hoy no estamos viendo solamente abandono abierto de la fe, estamos viendo algo mucho más sutil y más peligroso. Muchas personas continúan usando el lenguaje cristiano, continúan hablando de Dios y continúan participando en espacios espirituales, pero la base doctrinal que sostiene esa fe ha sido debilitada. No siempre se niega la verdad de forma directa, muchas veces se diluye lentamente. Se cambia el enfoque, se prioriza la experiencia sobre la escritura, se suaviza aquello que confronta y se adopta aquello que resulta más aceptable culturalmente. Así comienza la mezcla. Carta a los Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estas palabras muestran que el problema de la mezcla doctrinal no es nuevo. Desde el inicio de la iglesia, la fe fue amenazada no solo por persecución externa, sino por distorsión interna. Una fe sincera permanece alineada con la verdad, aunque incomode. Una fe mezclada comienza a ajustar el mensaje para hacerlo más aceptable. No niega completamente la verdad, pero la modifica, la suaviza o la combina con pensamientos que parecen espirituales, pero no nacen de la escritura. Este proceso rara vez ocurre de manera abrupta. Suele ser imperceptible. Primero se relativiza un punto pequeño, luego otro, hasta que la estructura completa pierde solidez. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos que el peligro no siempre llega como una mentira evidente, muchas veces llega como una desviación sutil. La mezcla rara vez se presenta como error directo, se presenta como algo que parece bueno, razonable o moderno, pero que desplaza lentamente la verdad central. Hoy vemos creyentes sinceros pero confundidos, personas que aman a Dios pero que han recibido enseñanzas mezcladas. Han aprendido a buscar sentirse bien más que a permanecer firmes. Han sido guiados hacia una espiritualidad centrada en la emoción y no en el fundamento. Cuando la emoción cambia, la fe se debilita. Cuando la presión aumenta, la convicción desaparece. No porque Dios haya fallado, sino porque el fundamento fue reemplazado. Una fe sincera busca permanecer en la palabra, aunque eso implique confrontación o cambio personal. Una fe mezclada busca comodidad, aceptación y adaptación constante. La fe sincera se alimenta de la Escritura, incluso cuando confronta áreas personales. La fe mezclada selecciona solo aquello que confirma lo que ya desea creer. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este versículo muestra cómo la mezcla ocurre cuando ideas externas se colocan al mismo nivel que la verdad bíblica. No todo pensamiento moderno es incorrecto, pero cuando sustituye o redefine la verdad revelada, se convierte en arena.
La pérdida doctrinal también se evidencia cuando la autoridad de la Escritura se reduce a inspiración motivacional en lugar de transformador. Se citan versículos para animar, se ignoran para corregir. Se habla de amor, pero se evita hablar de santidad. Se enfatiza la aceptación, pero se minimiza el arrepentimiento. Poco a poco, la fe se transforma en una versión cómoda que no exige transformación profunda. Jesús mismo enseñó que permanecer en la verdad implica continuidad y obediencia. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, citado anteriormente, dice: dijo Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer implica constancia. No basta solo con comenzar bien, es necesario continuar en la palabra. Hoy muchas palabras desean la libertad que promete la verdad, pero sin la permanencia que exige la verdad. Se quiere consuelo sin confrontación, fe sin doctrina, esperanza sin fundamento. Pero esa fe no resiste. Cuando llegan las tormentas, lo superficial se revela. La sana doctrina no es rigidez humana, es protección divina. No limita la fe, la fortalece. No encierra al creyente, lo establece. Cuando la doctrina es sólida, la fe tiene dirección, tiene identidad y tiene estabilidad. Cuando la doctrina se diluye, la fe se vuelve vulnerable a cualquier viento de enseñanza. Jesús enseñó que el camino verdadero no siempre sería el más amplio ni el más popular. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La fe sincera camina por ese camino angosto, no por rigidez humana, sino por fidelidad a la verdad. Discernir entre fe sincera y fe mezclada comienza con una evaluación honesta. ¿Mi fe se alinea con la Escritura o con mis preferencias? ¿Busco la verdad aunque confronte, o busco una versión más cómoda que no me incomode? ¿Estoy dispuesto a ser corregido por la palabra o solo busco confirmación? Hoy más que nunca necesitamos volver a fundamentos claros. No una fe nueva, sino una fe sin mezcla. No una fe adaptada a la presión cultural, sino una fe arraigada en la verdad eterna. Porque cuando los fundamentos permanecen firmes, la fe también permanece firme. En el próximo video hablaremos sobre fundamentos que no se ven, pero que lo sostienen todo, y cómo lo invisible determina la estabilidad de lo visible. Si este contenido te ayudó, te invito a suscribirte y a seguir este espacio donde no ajustamos la verdad al mundo, sino que examinamos el mundo a la luz de la verdad. Que Dios te conceda discernimiento y claridad para permanecer en una fe sincera, firme y sin mezcla. Hasta pronto.